Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy bien. ¿Y tú? Bien, con gusto de saludarte. Yo con gusto de saludarte y con gusto de esta semana se reveló quién es el premio Alfaguara, que sabes que es un premio muy conocido, muy prestigioso, muy popular y bueno, puede Es el caer. cuarto mexicano en ganarlo, ¿verdad? Exactamente, Sí, cayó en México sí. y me da muchísimo gusto porque David Toscana, un escritor del norte, es, o sea, de verdad, De Monterrey. ajá, de Monterrey, se lo Ujú. merece muchísimo porque es un gran, gran escritor. Lo conocemos desde hace tiempo, es decir, hay veces que se da el premio y entonces conocemos al autor. Hay veces que, pues, que el premio no pasa sin mayor gloria, ¿no? La verdad es que hay veces que es como un hito y después ya no se sabe mucho más o no tiene una carrera después de eso. Y en este caso, David Bueno, ve lo que ha Toscana. sido para mi gran amigo, a quien le mando un abrazo, Javier Velasco. Claro, ¿No? claro, claro. Sí. Pero bueno, y él ha seguido con su carrera. Él tenía libros publicados antes y fue un premio, el de Diablo Guardián, muy importante porque hizo que mucha gente, sobre todo jóvenes, de pronto estuviéramos leyendo el mismo libro, ¿no? Y eso no sucede mucho. Pero en el caso de David Toscana es merecidísimo, es un autorazo que tiene varios libros que ahorita vamos a recomendar un par antes de que llegue a las librerías. El libro por el que ganó, que ahora se llama El Ejército Ciego. Y ahorita vamos a platicar con Mayra González, que es la directora de Alfaguara en México, que ella tiene el privilegio, como pocos, de haber leído el libro o de estarlo leyendo, pero pues no, obviamente son muy pocos los que tienen ese privilegio. Y es la historia de un ejército, el ejército de Basilio II. Si ustedes no saben quién es Basilio II, no se apuren, yo tampoco sabía y muy poca gente sabe quién era este emperador romano, conocido como el matador de búlgaros. Y esto fue un poco lo que nos dijo Mayra sobre el planteamiento de la novela y ahorita ahondamos un poquito más. Esto fue lo que nos dijo Mayra. Lo que nos está contando es un hecho histórico que no tiene, se topa con el hecho histórico y construye la novela. Y el hecho histórico es el momento en el que Basilio II, el emperador de Bizancio, ¿qué mejor manera pensó él para derrotar a un ejército, para que este ejército lleve la derrota hasta su tierra, lleve la derrota hasta su gobernante, que dejar a sus soldados ciegos? Entonces, fueron 15,000 soldados búlgaros los que quedaron ciegos, en su mayoría ciegos, y luego cada tanto dejaba alguno tuerto. Que evidentemente los fuera llevando, para que alguno con su cierta cantidad de centenares. Entonces, es terrible. O sea, lo que estamos viendo es verdaderamente de regreso, ejército ciego. Y David, lo que yo estoy viendo en las primeras páginas, porque me ha cautivado, yo voy como a la mitad de la novela, lo que estoy viendo es que nos va presentando a los individuos. No nos interesan los 15,000 soldados. Nos interesa, por ejemplo, uno de los personajes que es carpintero, que su hija murió de una enfermedad cuando era pequeña, y que entonces a partir de ese momento se ha dedicado a hacer muñecas con madera, emulando a su hija, que no tienen además las mismas características que su hija, pero que además ahora siendo ciego, todavía la niña se parece menos a su hija, ¿no? Por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y dentro de todo el dramatismo que puede plantear esta novela, también hay mucho humor y hay mucha ternura, que es algo que tiene David Toscana en sus novelas, que justo como mezclar lo violento y lo grotesco con la ternura y con el humor. Hay, por ejemplo, dentro de este ejército, uno de los tuertos dice, a que voy a aventar un ojo al cielo y lo voy a cachar. Y entonces, pues obviamente no lo cacha, pero todo el ejército, pues como todos están ciegos, pues, tienen que creer en la palabra de este tuerto, ¿no? Como dicen en tierra En país de ciegos el tuerto es rey. Exactamente. Entonces, todos estos juegos son muy, muy simpáticos y muy, digamos que te destantea como lector. Hay una novela que se llama El Ejército Iluminado, que es una de las grandes novelas de David Toscana. Esa la pueden comprar hoy mismo si es que no la conocen. Y entonces, de alguna manera es una réplica o como llegar a un ciclo y cerrar un ciclo con El Ejército Ciego de David Toscana, que tendremos a finales de marzo. Pues felicidades.
Sí, la verdad es que es un autorazo. Si quieren otras recomendaciones, El Ejército Iluminado, por supuesto. Otro es El Último Lector, otra novelaza. Y otra novelaza, El Peso de Vivir en la Tierra, que de entrada el título es fantástico, El Peso de Vivir en la Tierra. Son 3 de los libros que podemos recomendar ahorita en espera a recibir el premio Alfaguara. Y ya le dije a Mayra que se comprometa, David, a darnos mucho tiempo a la prensa mexicana. Pues sí, será muy interesante platicar con él. Ya la reseña de esta novela, la que acabamos de escuchar y otras que he leído y escuchado, la hacen muy interesante. Muy interesante. Sí. Esperemos con ansia. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Pascal. Gracias, Mariana H. en Expresiones, todos los jueves aquí en La Primera Emisión.